Con ustedes JCW, José Carlos García JCW, para moderar este primer episodio para todos ustedes. Y vamos a empezar de inmediato este primer capítulo mostrándoles cómo está ahora mismo la tabla de posiciones de la carrera por los comodines en la Liga Nacional, habiendo terminado esta serie de 4 ante los Padres de San Diego, donde dividieron honores. Los Padres ganaron 2, los Mets ganaron 2. Entonces, así está la tabla: 68 victorias, 63 derrotas y promedio en victorias de 519 y 2.5 de distancia del tercer comodín que ahora ocupan los Bravos de Atlanta. Entonces, basándonos en esto y ya pasando a la siguiente serie, que va a ser en Arizona frente a los Diamondbacks, vamos a tomar en cuenta varias cosas. Hoy el performance de los New York Mets, aunque estuvo bastante bien, al final se cayó y intentaron de todas las formas posibles hacer cuadrangulares, y por más que se vio una luz al final del túnel para José Quintana de poder por fin sacar una victoria, lamentablemente se vio truncado eso por ese cuadrangular de 2 carreras permitido por el venezolano José Butó y el jonrón de Jackson Merrill que los dejó en el terreno, culminando así la serie, dividiendo honores, o sea, terminó en split 2-2. Entonces, producto de eso es este récord. Ahora los Mets tienen una misión súper importante ahora en esta ruta, y es llevarse por lo menos 2 juegos de 3 ante los Diamondbacks, y en la siguiente serie ante los White Sox, o sea, la que sigue después de esta, por lo menos barrer o también llevarse 2 de 3 para seguir en competencia por el comodín. Y ahora mismo vamos a volver a ver la tabla para que se fijen que los Diamondbacks están en el primer comodín, o sea, son el seed número 4. Los Diamondbacks son un equipo bastante fuerte y han hecho un récord bastante sólido. Entonces los Mets no se pueden dormir en sus laureles, tienen que seguir construyendo, tienen que seguir haciendo un buen trabajo, tienen que seguir creando situaciones, tienen que seguir produciendo, tienen que tener un cuerpo de picheo bastante sólido y no dejarse hacer tantas carreras como lo hicieron en la serie, en el segundo partido en el que Joe Musgrove los blanqueó, para poder hacerlo de tal manera. Pero ese no es el punto. El punto es, o sea, el detalle aquí es que aún con esto, los New York Mets todavía tienen oportunidad, porque como ya he dicho antes, a nivel de juegos de distancia están mucho mejor posicionados que los que les caen atrás, como San Francisco o los Cardenales o los mismos Cachorros, que están a 5 juegos y 5 juegos y medio respectivamente para alcanzar a los New York Mets. Entonces yo considero que todavía tienen oportunidad, pero tienen que ganar más y perder menos. Esa es la clave. Ahora mismo para los New York Mets la clave es eso: ganar más y perder menos juegos para poder tener oportunidad. Y como dije, también depende de las situaciones en las que estén los demás equipos. Por ejemplo, hoy Atlanta perdió 5-1 frente a los Nacionales. Y ahora su siguiente serie va a ser ante los Mellizos de Minnesota, otro equipo que, al igual que los Bravos, ocupan el tercer puesto de comodines, pero de la Liga Americana, y de hecho están en empate en el segundo con los Reales de Kansas. Así que los Mellizos podrían quitarles el segundo comodín a los Reales si es que vencen a los Bravos. Vamos a ver cómo se desenvuelven, pero el caso son los New York Mets. Y sí, los Mets tienen que hacer una buena corrida en la serie ante los Diamondbacks para poder mantenerse en el cuarto por lo menos, y entonces ya cuando lleguen a Chicago puedan ya hacer bien el rally para poder afianzarse y entonces obtener el tercer comodín. Entonces esa es la situación. En conclusión, los Mets tienen oportunidad todavía, a pesar de que en esta serie hicieron split, 2 ganadas, 2 perdidas. De momento no van bien, pero tampoco van mal, porque por lo menos tienen 2 al frente de ¿cuántos? 4 de 10 llevan 2 apenas van 4 juegos de 10. Entonces no podemos decir que los Mets están mal. Técnicamente los Mets no están mal todavía, y la oportunidad, como dije, está ahí. Entonces lo que tienen que hacer los Mets es seguir jugando, seguir aprovechando, y que las situaciones que crean, sacarles todo el jugo para que puedan producir, y que por lo menos y que Mendoza, señores, hoy Mendoza cometió un error garrafal que fue lo que les costó la victoria. Quintana, viendo que
ya tenía como 6, 7 entradas lanzadas. No ha hecho ni un solo ponche y permitió 4 o 5 hits y 2 bases por bolas. Lo siguió dejando en el juego. Tenía que de inmediato pasar el relevo a José Butó o a Phil Maton o a quien sea que estuviese ahí en el bullpen, porque es que si ven que Quintana, a pesar de que la salida de él fue buena entre comillas, no ha producido ponches. Los Padres produjeron más ponches que los Mets en ese juego. Entonces eso fue un error bastante grave por parte de Mendoza, no quitar a Quintana a tiempo y no poner los relevos cuando los tiene que poner. Ese error le va a costar muchísimo. Sí, eso le va a costar mucho al equipo. Eso le va a costar muchísimo al equipo si eso continúa como va. Ese tipo de movidas lo que puede hacer es que los Mets fracasen. Bueno, vamos a pasar de inmediato entonces a la próxima serie que van a tener los New York Mets, que va a ser en Arizona, que comenzará el martes. Este martes 27 de agosto, los Diamondbacks reciben a los New York Mets en el Chase Field. Abriendo por los New York Mets estará Sean Manaea, 9.5 su récord, 3.48 su promedio en carreras limpias. Entonces por los Diamondbacks va a estar tirando los bustos postales el venezolano Eduardo Rodríguez. Su récord 2 victorias 0 derrotas y su promedio en carreras limpias es de 3.94. Eso va a ser en el primer juego que va a ser el martes. Por el miércoles 28, lanzando los bustos postales por los Mets, estará el dominicano Luis Severino con récord de 9 victorias 6 derrotas y un promedio en carreras limpias de 3.84. Lo propio estará haciendo por los Diamondbacks Brandon Pfaadt, de 8 victorias 6 derrotas y 4.08 promedio en carreras limpias. Entonces en el tercer y último partido va a estar lanzando los bustos postales por los Diamondbacks Ryan Nelson, victorias 9, derrotas 6, 4.29 su promedio en carreras limpias. Y de momento los Mets no tienen un tercer abridor para esta serie. Entonces de momento son Sean Manaea y Luis Severino. Vamos a ver qué decisión toman los Mets, a qué lanzador van a escoger para abrir el tercer juego. Entonces, vamos ahora a un par de noticias antes de irnos con un resumen bien breve del último juego de esta serie. Y es que el lanzador recién adquirido en el trade deadline por los Atléticos de Oakland, Paul Blackburn, salió del juego por lesión en la mano, que de hecho lo pusieron en lista de lesionados de 15 días. Yo honestamente no considero, no es que lo esté haciendo mal Blackburn, pero nos ha costado muchos juegos. Entonces no sé si realmente los Mets hicieron un buen cambio por él. Yo honestamente creo que Blackburn no ha sido el mejor lanzador de cambio que se ha tenido, junto con el relevista Ryan Stanek. Vamos a ver cómo le sale la jugada más adelante, pero en estas últimas salidas no ha rendido muy bien. Pero bueno, vámonos entonces con los números dejados por el equipo. Este es el primer episodio de la zona de los Mets, señores, y esperemos también que vengan muchos más. Ahí está. Bueno, no voy a tomarme tanto diciendo los números, pero sí vamos a resumir un poquito las partes clave. Todo empezó en la parte alta de la cuarta, donde JD Martínez conectó jonrón por el center, adelantando a los Mets 1-0. Luego Marvientos tirando jonrón también, ampliando más la ventaja por 2 carreras. Estaban de momento blanqueando a los Padres, y entonces Jurickson Profar, con corredor en primera, tiró siendo jonrón para empatar las acciones. Y después Jackson Merrill conectó cuadrangular en la parte baja de la novena, lanzada por Edwin Díaz para hacer el jonrón de la victoria y dejar en el terreno a los de Queens. Entonces esos son básicamente los momentos clave del último juego de la serie de 4 ante los Padres de San Diego, que terminó con pizarra final de 3-2, los Padres venciendo a los Mets, obteniendo su victoria número 74 en la campaña y propinándole a los Mets su derrota número 63. Lanzador ganador Robert Suárez, de 8 victorias y 1 derrota y 1.75 su promedio en carreras limpias. Y lanzador perdedor Edwin Díaz, 5 victorias, 2 derrotas y 3.62 su promedio en carreras limpias. Entonces eso es básicamente el resumen. Ahora, para concluir, señores, yo ya había dicho que los Mets tienen oportunidad, pero hay un detalle con esto, y es que los Mets espérense, es que los Mets tienen que
tener más consistencia al bate, y los lanzadores no permitir tantas carreras. Esos son puntos clave. Solamente de esa forma, y lo tienen que aplicar también en la serie ante Arizona que viene ahora, y también ante los Chicago White Sox, que esta ya va a ser un poquito más sencilla. Pero bueno, señores, en el siguiente podcast vamos a hablar de la posibilidad o de las chances que tiene nuestro campo corto estrella Francisco Lindor para obtener el MVP. Así que, el jugador más valioso, si merece estar en la conversación o metido en la pelea por el jugador más valioso. Así que ya saben, nos estaremos viendo muy pronto. Este ha sido un podcast, el primero en la zona de los Mets, su podcast de la zona del jonrón, a través de la plataforma YouTube y en diferido en las distintas plataformas digitales. JCW estuvo con ustedes, nos vemos muy pronto y let's go Mets.